Muy buenas tardes, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más, nos volvemos a reencontrar acá en la plataforma para poder estudiar el libro del nuevo conductor profesional, sabiendo que vamos paso a paso, página por página, leyendo este libro y a la vez aprendiendo y explicando algunos temas que son un poco más complejos para la hora de dar el examen en la municipalidad correspondiente a su residencia. Tenemos el día de hoy, estamos viendo partes del motor, el subtítulo o título podríamos llamar, eh, la mecánica y la prevención del vehículo. Una identificación que deberíamos tener todos los conductores. A la vez podemos ver la estadística que no todos los conductores revisan el capó, el agua, el sistema de lubricación, de refrigeración, de escape, de admisión, etcétera. Vamos solamente a veces a preocuparnos, a rendir el examen para conducir y en el momento que se nos presenta alguna avería no tenemos los medios, no tenemos el conocimiento para poder volver a arrancar el vehículo o hay veces que no hay que arrancar y por arrancar el vehículo nuevamente echamos a perder más lo que significa el motor y el funcionamiento del tal. Entonces, tenemos el sistema de refrigeración, el que vamos a ver el día de hoy, el cual está dentro del motor, donde las materias, todo lo que produce el sistema de rozamiento, tiene un orden aproximado de 2000 grados Celsius, los explican los expertos ingenieros en este tema, y que pueden llegar a producir gripaje en las piezas. Este sistema, mediante el motor, en su temperatura óptima de funcionamiento son 95 grados Celsius, eso es lo que debería funcionar, pero las temperaturas pueden aumentar y por eso existen sistemas de refrigeración que pueden ser por aire o pueden ser por líquidos refrigerantes. Así que vamos a ir inmediatamente a compartir la pantalla comentándole que vamos en la página número 59 del libro del nuevo conductor profesional. Así que aquí ya estamos compartiendo en su aparato tecnológico. Ahí podemos visualizar la página 59 de 337 páginas que debemos dar lectura. La idea es ir leyendo paso a paso, explicando algunos conceptos un poco más detallados, con algunos videos, algunas fotografías que nos pueden llevar a la mejor comprensión del medio. Vamos a ir por acá. Saludamos a todos nuestros amigos que están conectados en vivo y en directo. Recuerden que el día martes y miércoles nuestra clase profesional es desde las 6 de la tarde en adelante. Los días lunes también a las 6 de la tarde, pero ahí revisamos el libro para la conducción en Chile, que es el mecanismo, el medio para llegar a postular a la licencia clase B. Martes y miércoles profesional, día lunes clase B. Nuestra profesora Valeria también entrega una documentación y unos contenidos de aprendizaje muy valorable que tratan desde el día lunes al día viernes a las 21:09 de la noche. Ahí también van paso a paso, ya que el libro para la conducción en Chile consta de 9 temas más un anexo que alcanza justamente en 2 semanas a leer todo el libro para la conducción en Chile. Nuestra profesora Valeria de Práctica Test está todos los días, lunes a viernes, a las 21 horas en vivo y en directo. Así que el día lunes le ayudamos, el día lunes a las 6 de la tarde, a poder complementar más lo que está en el mismo libro. Y el martes y miércoles vamos leyendo página a página el libro para el conductor profesional, para los conductores que postulan a las licencias clase A, A1, A2, A3 para vehículos de transporte de pasajeros y A4, A5 para el vehículo de transporte de carga. Recuerde que con la A1 usted puede conducir taxi básico, con la A2 puede conducir indistintivamente, dice la ley, taxi colectivos, ambulancia y todos los vehículos que no superen los 17 asientos. Con la clase A3 dice la ley que sin capacidad de asiento, sin límite, no hay límite de capacidad de asiento y transporte escolar. Con la clase A3 se conduce el transporte escolar. Ahí tenemos una pregunta en el chat en estos momentos interna, nos dice, ¿y con la clase A1 por qué se puede conducir transporte escolar? Bueno.
Aquí hay un tema que explicar. La clase A1, a ver, me parece que lo tengo acá. Sería bueno explicarla para que todos los conductores tengan claridad de acá. Miren, la ley 18.290, aquí, la ley 18.290 es la ley de tránsito. En la ley de tránsito, antiguamente, hagamos un tope de acá. 8 de marzo de 1997, hagamos un tope, hagamos una línea de diferencia en esa fecha. Existen las licencias profesionales, existen las licencias no profesionales, la número 2, y existen las licencias especiales. En las profesionales antiguamente estaba la A1 y A2 solamente. En las no profesionales la B y la C, y en las especiales la D, la E y la F, que las vamos a definir inmediatamente. Las profesionales, decíamos antes del 1997, la A1 era para pasajeros y la A2 era para carga. O sea, no había clasificación para pasajeros ni clasificación para carga interna, sino que con A1 todas las que eran conducidas para pasajeros y con la A2 todos los camiones. ¿Se entiende? El 1997, 8 de marzo, aparece la Ley 19.495, posterior a ella algunas modificaciones con la Ley 19.710, que dice lo siguiente, que para postular a una licencia profesional, obteniendo la clase B, por supuesto, con los requisitos correspondientes, va a tener que apegarse al decreto 251 que corresponde a un curso de 150 horas en una escuela de conductores profesionales, pasando todos los temas importantes, aprobando todo lo que aparece en ese curso detallado, con los planes de estudio y lo que respecta a las prácticas, psicometrías y otros. Entonces, desde esa fecha es obligación hacer un curso, 1997. Acá con la uno y la 2 no había obligación, solamente se daba un examen. Pero acá desde 1997 la ley 19.495 indica que el conductor tiene que tener un curso y ya van a desaparecer estas dos en el sentido de que ya no las podemos solicitar, pero sí todavía están vigentes. La A1 va a ser parte de A1, A2 y A3 y la A2 de carga A4 y A5. Con la A1 taxi básico, con la A2 ambulancia, taxi colectivo hasta 17 asientos, excluyendo el conductor, y con la A3 transporte escolar y vehículos sin límite de capacidad de asiento. ¿Dónde se produce un tema complejo? Cuando me hace la pregunta nuestro amigo ahora, que nos dice, ¿por qué con la A1 se podía conducir transporte escolar? Sí, se podía conducir transporte escolar con la A1 antigua, ¿ya? Con la A1 antigua, ¿cierto? Vamos a subir esto. Con esta A1 antigua se podía conducir transporte escolar porque equivale a pasajero antes de 1997. Ahora hay que conducirla con A3. Pero hay algunos conductores que todavía tienen la A1 antigua, así que no hay problema en eso. Pueden. El tema es que ahora la A4, mire, para completar esto, y la A5 tienen diferencia de transporte. Este es transporte de carga simple y este es transporte de carga articulado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando me aparecen estas licencias de conducir, vamos a poner el mismo color para que lo tengamos más clarito. Ahí, la A4 y la A5, antes era A2, ahora es A4 y A5. Acá se presenta un problema con la A1, claro, porque ahora es taxi básico y antes era todo. Y se presenta un problema con la A2 antigua, que antes era carga y ahora es pasajero. ¿Se entiende, cierto? La A4 y A5 aparecen después de vehículo de transporte de carga sobre 3.500 kilos, simple, y sobre 3.500 kilos A5 articulado. ¿A cuál puedo yo optar primero? La primera que puedo optar es con la clase B a la A2 y a la A4. Y posterior a ello después a la A3 y a la A5. Como teníamos el otro día un compañero acá de estudio que estaba postulando a la clase A3 y A5. No sé si será Oscar Gatica que está con nosotros, no recuerdo, que está en pantalla,
que postulaba la estrella la 5. O aquí Oscar me corrige que lo tenemos en vivo y en directo. Después viene la clase no profesional, clasificación B y C. La B puede conducir vehículos de transporte de pasajeros y carga, pero tiene límite. Pasajero hasta 9 asientos y carga hasta 3.500 kilos. Después vendría siendo la C, motocicletas o tricimoto. Después vendría siendo las especiales, clase D, maquinaria agrícola, clase E, tracción animal y clase F, institucional fiscal. Esas serían las licencias de conducir para todos nuestros amigos que nos están haciendo las preguntas correspondientes. Ahí le puedes sacar una fotito a todo esto. Correcto, profesor, dice, postulo a la A3 y a la A5. Gracias, Oscar Gatica. Ahí nos está indicando, Oscar, que él es el alumno que está postulando a la A3 y a la A5. Aparece después una ley que es la 20.513. 20.513, la vamos a anotar aquí al tiro, mire. 20.513. Esta ley nos dice que cualquier conductor que tenga una licencia profesional, ya sea A2, A4, puede postular con una de las dos. Solamente con una puede postular al tiro a la A3 y a la A5. ¿Ya? Con la ley 20.513. Da la opción que con una sola licencia profesional pueda postular a las dos más grandes. Después de 2 años, por supuesto. Eso nos indica la ley 20.513. Ya, estimados amigos, volvemos al libro para la conducción, en este caso el libro del nuevo conductor profesional, al sistema de refrigeración, que es lo que tenemos que ver hoy en día. Tal como lo decíamos al comienzo, lo vamos a bajar un poquito para que no moleste mi fotografía. Ahí está. El sistema de refrigeración dice que dentro del motor se producen temperaturas de orden de los 2000 grados Celsius. Pudiendo llegar a producir gripajes en sus piezas, este sistema mantiene el motor en su temperatura óptima de funcionamiento cuando está en los 95 grados Celsius. Los tipos de refrigeración empleados son dos: por aire o por líquido. ¿Cómo funcionan? El aire refrigera directamente el motor. Se han dado cuenta que hoy día el 97-98% de los vehículos tienen su motor en la parte delantera. Antiguamente era la mitad aproximado que tenía su motor en la parte trasera. Y eso produce un recalentamiento mayor que los vehículos que llevan el motor en la parte delantera. Por el mismo tema de la conducción. Es algo lógico, ¿cierto? Cuando el motor va en la parte delantera, va recibiendo el aire en la conducción. El líquido refrigerante es el más utilizado en todos los vehículos. Se hace pasar el líquido refrigerante alrededor de los cilindros, unas cañerías, bajando la temperatura considerablemente. Después se enfría el radiador para volver al motor y no se utiliza agua sola, sino que se añaden algunos productos que limpian el circuito por dentro e impiden, a ver, vamos al tiro, e impiden que se congele, llamado anticongelante. Ahí tenemos el vaso de expansión donde nosotros abrimos a veces este dispositivo que tenemos que tener mucho cuidado, ya que eh, deberíamos abrirlo con temperaturas bajas, no con temperatura alta. Acá tenemos el termostato que nos lleva al aviso a nuestro dispositivo visual que tenemos en el tablero del vehículo. Tenemos las cámaras de agua que pasan por los pistones, separación de los cilindros, ¿ya? Y por acá tenemos el tapón del radiador. Aquí está el tapón del radiador. Muchas veces abrimos acá el vaso de expansión o el tapón del radiador. Tenemos que tener mucho cuidado cuando destapamos este tapón, ya que la temperatura es muy candente. El ventilador, tenemos el ventilador acá y el depósito inferior. La bomba de refrigeración, la que va manteniendo y dando pulsión al líquido refrigerante. Está compuesto de líquido refrigerante. Es una mezcla de agua y anticongelante, ¿cierto? Lo decíamos. El radiador donde se enfría el líquido está situado normalmente en la parte frontal del vehículo. El ventilador enfría el líquido del radiador, enfría el agua, ¿ya? Con el anticongelante, lo sigue enfriando. El termostato abre o cierra el paso del líquido por el circuito y la bomba de agua
mueve el líquido por el interior del circuito está movida por una correa, ¿cierto? Eso ya lo tenemos clarito. Vamos al mantenimiento, pero antes del mantenimiento vamos a ir a la plataforma, ahí paralelamente al libro de nuevo conductor profesional, es donde tenemos lo que vamos a ver inmediatamente en un videito que nos va a sacar de muchas dudas. Mantenimiento dice, debemos comprobar el nivel del líquido, debemos comprobar el estado de la correa, debemos ponerlo en la situación del líquido, la sustitución del líquido refrigerante, el cambio. Comprobación del líquido. ¿Cómo lo comprobamos el líquido refrigerante? Con el motor frío en el vaso de expansión del radiador y tenemos que mantener entre el máximo y el mínimo, una medida justa. ¿Cómo comprobamos el estado de la correa? Si patina, se rompe o se afloja, no se moverá la bomba y fallará la refrigeración. Tenemos un sobrecalentamiento del motor en ese caso. Sustituir el líquido refrigerante en todo el circuito con líquido refrigerante compuesto según las instrucciones del fabricante. En invierno, según sea la temperatura, debe tenerse en cuenta el grado de congelación para elegir el producto adecuado. En caso de sobrecalentamiento, se debe detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. ¿Ya? No podemos seguir la marcha viendo lo que sucede en nuestro vehículo. Ahora aprovechamos de saludar a Sergio, que se conecta con nosotros, a Patti, a Oscar, a Jaime, que ya lo habíamos saludado a Oscar. Así que muchas gracias por estar en la sintonía en vivo y en directo. Y todos nuestros amigos que alcanzamos a ver con código numérico usuario interno. Vamos con un video del sistema de refrigeración. Atención, por dónde pasa la refrigeración en las cañerías. Muy entretenido esto. A ver. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener en óptimas condiciones la temperatura del motor. Los elementos del sistema y su función son: líquido refrigerante. Es un fluido que puede ser agua o anticongelante. Este último tiene mayor rango de operación. Mangueras. Son flexibles, resistentes a vibraciones y altas temperaturas. Bomba de agua. Cuando el motor está encendido, mantiene el flujo del refrigerante por los ductos del sistema. Sensor de temperatura. Monitorea la temperatura del motor hasta que sobrepasa la temperatura de operación. Por esta causa se abre el termostato. Termostato. Permite la circulación del refrigerante hacia el radiador. Radiador. Disminuye la temperatura del refrigerante al pasar por los tubos. Tapón del radiador. Está diseñado para sellar el radiador a una presión especificada por el fabricante. Ventilador. Se enciende cuando el radiador no es suficiente para enfriarlo. Depósito. Tiene una marca para indicar el nivel y sirve para rellenar el sistema con refrigerante nuevo. Una vez que la temperatura desciende al rango normal, el termostato se cierra y el ciclo se repite mientras el motor funcione. Cuando la temperatura rebasa el límite, se enciende un testigo en el tablero de instrumentos. El funcionamiento del sistema de enfriamiento es indispensable para el motor. Sin este, se degradaría el aceite más rápido, provocando daños en los componentes internos del motor. Ya, por ahí teníamos algo bien simple, pero de bastante ayuda para tener más conocimiento del sistema de refrigeración, ¿cierto? Así que ahora vamos a ir con el sistema de dirección. Este es un poquito más complejo, pero sí conlleva a la rueda delantera, nosotros lo sabemos ahí. Dice su función es la de orientar las ruedas directrices delanteras normalmente, que son las que eh, tienen movimientos. Si bien es cierto, hay algunos vehículos que tienen movimiento en sus ruedas traseras, pero la mayoría, hablemos de más del 95%, es el sistema de dirección lo orienta a la rueda delantera, directrices. La dirección debe ser suave y debe ser segura y con adherencia, por supuesto. Por supuesto, dice la dirección asistida disminuye el esfuerzo del conductor sobre el volante. Eso quiere decir que los vehículos no serían tan pesados como eran antes. Antiguamente el vehículo era muy difícil mover el volante
cuando cuando estaba detenido. Hoy día no, hoy día usted echa a andar el vehículo y tiene un sistema de dirección asistida que hace que las ruedas puedan moverse con mayor facilidad. Este tipo de dirección es especialmente útil en los vehículos más pesados. Si la carga recae sobre el eje delantero, sería muy difícil mover el vehículo. El mantenimiento normalmente eh, se precisa de un mantenimiento si ha recibido algún golpe. ¿Ya conviene hacer ajuste? Sí, hay que hacer ajuste cuando tiene algún golpe, pero mantenimiento en este caso como el sistema de refrigeración o el sistema de mismo aceite de lubricación, ese sí necesita mantenimiento porque hay que sacar filtros, etcétera. Pero el sistema de dirección no necesita un mantenimiento específico, sino que cuando hay algún golpe, conviene hacer algún ajuste. Acá tenemos un videito un poquito más largo, así que vamos a ver un pequeño tiempo para revisar en qué se trata el sistema de movimiento, ya que los ejes, los rodamientos se juntan unos con otros y va dando una lógica mecánica. Cuando aprendes a conducir, el control más difícil de dominar es el de la dirección. Sabes que existe una física y unos mecanismos increíbles bajo el volante que mantienen el vehículo en el camino correcto sin que patinen las ruedas. Este vídeo demostrará por qué necesitamos tales mecanismos de dirección y cómo funcionan. También comprenderemos el funcionamiento de los mecanismos de dirección asistida. Agradecemos a Brilliant.org por apoyar este vídeo. Lo asombroso de un automóvil es que si usted simplemente inclina las ruedas delanteras como se muestra, el vehículo completo dará una vuelta. Sin embargo, ¿por qué el vehículo no se mueve en línea recta incluso después de que las ruedas se hayan inclinado? Para obtener la respuesta a esta pregunta, tenemos que entender la física detrás de la invención más significativa de la humanidad, la física de las ruedas. En una rueda que gira perfectamente, la velocidad de la rueda en el punto de contacto debe ser siempre cero. Esto asegurará que no habrá ningún deslizamiento entre la carretera estacionaria y la rueda en el punto de contacto. Pero, ¿cómo puede una rueda móvil tener velocidad cero en un punto de su superficie? Esta condición es posible porque la rueda tiene dos tipos de movimiento. La rueda se mueve en la dirección del auto y también gira a lo largo de su eje. Cuando sumamos estos dos componentes en la parte inferior de la rueda, se puede ver que están en direcciones opuestas y se anulan mutuamente. Basta con tener en cuenta este sencillo principio de un volante para comprender perfectamente el mecanismo de dirección. Supongamos que incluso después de girar la rueda, el auto sigue moviéndose en línea recta. Comprobemos de nuevo las velocidades de rotación y traslación en el punto de contacto de la rueda. Se puede ver que la velocidad de rotación es inclinada, pero la velocidad de traslación es recta. Debido a esto, las velocidades no se cancelarán entre sí, y esto conducirá al derrape. La única manera de lograr la condición de velocidad cero es asegurarse de que la velocidad de traslación también esté inclinada. Esto solo es posible cuando todo el auto gira con respecto a un punto central en particular. Este hecho se muestra perfectamente en esta muestra instantánea. Aquí las cuatro ruedas cumplen con las perfectas condiciones de rodaje. Una cosa importante a tener en cuenta aquí es que para un giro tan perfecto, las líneas perpendiculares de las ruedas delanteras deben coincidir con el eje de la rueda trasera en un punto común. Esta condición es el principio de la dirección. Si observas atentamente, notarás que los ángulos girados por las ruedas izquierda y derecha no son los mismos. Esta imagen muestra que si las ruedas delanteras giran en el mismo ángulo, las líneas de las ruedas nunca se encuentran en un punto común. Esto significa que para una dirección perfecta, las ruedas izquierda y derecha deben girar en diferentes ángulos. El mecanismo de dirección se utiliza para llevar a cabo este propósito. El mecanismo de dirección más utilizado en los vehículos modernos es el de tipo de cremallera y piñón. Veamos cómo se las arregla este mecanismo para dirigir el vehículo. En el centro de este mecanismo se encuentra un bastidor.
Este bastidor está limitado, por lo que solo puede moverse en línea recta. El piñón, que viene de la dirección, puede hacer que esta cremallera se mueva. Una parte llamada brazo de dirección está unida a las dos ruedas. El brazo de dirección está limitado de modo que solo tiene un movimiento de rotación a lo largo del eje que se muestra. El brazo de dirección está conectado al bastidor del vehículo mediante un rodamiento de rodillos, lo que garantiza que solo pueda girar. Un tirante conecta el brazo de dirección a la cremallera. El tirante puede tener movimiento de traslación y de rotación. Ahora observe lo que le sucede a las ruedas cuando se mueve el bastidor. Puede ver que las ruedas izquierda y derecha giran en diferentes ángulos. Si sigue el punto de encuentro de las ruedas izquierda y derecha, puede ver que el punto de encuentro siempre se encuentra en la línea de la rueda trasera. De este modo, el mecanismo de cremallera y piñón satisface perfectamente las condiciones necesarias para la dirección. Debido a esto, el vehículo da una vuelta sin resbalar. La dirección que hemos discutido hasta ahora era de tipo manual. Hoy en día, la dirección asistida por un motor eléctrico es ampliamente utilizada en la mayoría de los automóviles. La dirección asistida eléctrica hace que la acción de la dirección sea más precisa y sin esfuerzo. Aquí se muestra una servodirección asistida por columna. En este caso, un motor de corriente continua sin escobillas acciona la columna de dirección y el piñón. El motor puede girar en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Una unidad de control electrónico decide la cantidad de potencia que el motor debe transferir a la columna. La ECU toma los siguientes datos, tales como el par que el conductor ha aplicado al volante, el ángulo de giro, la velocidad del volante y la velocidad del vehículo, y luego decide el par adecuado que se debe suministrar. Un sensor basado en el efecto Hall y la disposición de la barra de torsión se utiliza para medir la entrada de par del conducto. Gracias a la asistencia eléctrica del motor, el conductor puede girar el volante sin esfuerzo. ¿Crees que es un mecanismo perfecto? Espere un momento y piense en lo que le sucede a esta dirección en caso de que falle el motor. Usted puede ser consciente del hecho de que un tornillo helicoidal puede girar un engranaje helicoidal. Ya, hemos visto este video aproximadamente ya algunos minutos, hartos minutos, y es largo el video, pero lo que nos interesaba a nosotros, que tuviéramos un conocimiento referente a el movimiento, la orientación de las ruedas de las directrices, que son las ruedas delanteras, y cómo va el sistema de rotación y traslación dependiendo del lugar de origen. Así que ahora vamos a ir con el sistema de transmisión, ¿ya? Dice, es el sistema encargado de transmitir, lógico, porque la palabra lo va indicando, en forma y tiempos adecuados, el movimiento del motor a las cajas de velocidades. En los vehículos industriales se utilizan principalmente de dos tipos, el embriague de fricción en seco y el convertidor de par, de fuerza. El embriague de fricción en seco dice que el disco de embriague transmite el movimiento a la caja de cambio mediante una placa de presión accionada por un sistema de muelles y diafragma y se acopla y desacopla el disco de embriague del volante del motor. El convertidor de par dice que es similar a un embriague hidráulico, que está formado por tres ruedas de hélices enfrentadas y encerradas en una cáscara con aceite, y la bomba o impulsor recibe el movimiento del volante motor. Esta impulsa el aceite contenido hacia la turbina, y la tercera rueda o estator regula la energía transmitida por la bomba a la turbina. En función de la velocidad del motor y la carga a mover, en algunos tipos de vehículos industriales, de transportes especiales, grúas, autopropulsoras de gran tonelaje, etcétera, se integran ambos tipos de embriague a la vez para evitar los daños de fricción. Estamos hablando de el movimiento del sistema de transmisión. Tacómetro. Vamos a ver qué significa el tacómetro. Ojo con el tacómetro, el tacógrafo, no nos confundamos. Ya el tacómetro es el que mide las revoluciones por minuto de giro del eje del motor. Ya no de la velocidad, ni tampoco de los tiempos específicos, sino que
Giro del eje del motor. ¿Qué nos dice por acá el libro del nuevo conductor profesional? Dice, los vehículos vienen equipados, excepto en algún caso, con un tacómetro que indica el número de revoluciones del motor, revoluciones por minuto. Aquí tenemos un dibujo del tacómetro. Dice que en la zona verde, menor consumo de combustible y mayor torque del motor, mayor fuerza. En la zona amarilla, zona de potencia y mayor eficiencia del freno del motor. Zona roja, nunca opere en esta zona roja, pueden haber posibles daños al motor. Ya, acá tenemos un ejemplo variable. La mayor parte de ellos tienen diferentes zonas resaltadas con colores o con indicadores luminosos, con LEDs. Las más características son el verde con el rojo. Un ralentí demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible. ¿Qué es ralentí? Vehículo encendido pero no en movimiento. Zona verde indica el mayor rendimiento del motor. Dentro de este abanico verde, la zona óptima de conducción es donde se produce el mejor empuje, está comprometida entre el inicio del par máximo y el final del mismo. Se debe tener en cuenta que el consumo se mide según la potencia obtenida. El menor consumo está siempre en la zona más baja de la zona verde. A menor número de revoluciones, menor uso de potencia. ¿Cierto? Hablamos de revoluciones, 1000 revoluciones, 1500 revoluciones, 2000 revoluciones, etcétera. Zona roja, acá entramos en una zona peligrosa. Indica la zona peligrosa donde el motor puede resultar dañado por exceso de revoluciones. En el caso de la imagen que habíamos visto, existe una zona sin color entre 2000 y 2300 revoluciones por minuto que indica que está cerca de la zona peligrosa. En esta zona se produce un aumento considerable del consumo. A partir de un determinado número de revoluciones cerca de la zona peligrosa, el EDC, que es un mecanismo electrónico diésel, ya actúa regulando la entrada del combustible para no superarlas y dañar así el motor. Cuando esto ocurre, se dice que el motor está a corte de inyección. En retención, el motor se pasa a revoluciones cuando supera un régimen próximo a la zona peligrosa sin acelerar, al variar la relación del cambio de marcha reduciendo para, por ejemplo, hacer uso del freno motor o plena potencia de frenado. Si el empuje del vehículo es superior a la capacidad de retención del freno del motor, las revoluciones van a aumentar y se entra en una zona peligrosa. ¿Se acuerda que por ahí a los clase B le aparece si es factible o recomendable frenar con el motor, con la caja de cambio? Y aquí está, si se puede frenar con el motor. Zona amarilla. En determinados cuentas revoluciones, una zona amarilla indica la zona de utilización y potencia del motor. La utilización adecuada de la caja de cambios permite que el motor gire siempre dentro de la zona económica. La caja de cambio de velocidades, dice, es el mecanismo que consigue variar la relación entre el giro del motor, que llega a través del eje primario, eje de entrada, y el giro de transmisión, acoplado al eje secundario o de salida de la caja de cambio, que finalmente llega hasta las ruedas. Las diferentes relaciones del cambio varían la velocidad de giro y la fuerza que se imprime a las ruedas en proporción inversa. Estamos hablando de las cajas de velocidad. Existe la caja de cambio manual, existe una caja de 8 velocidades, existe una de 16 velocidades. Miren, a veces nosotros nos preguntamos si solamente existen cajas hasta 6 o hasta 8, pero hay unas cajas que se multiplican. Mire, veamos la caja manual. Precisa de la intervención del conductor para accionar tanto la palanca como el embriague. Existe gran variedad de modelos, desde 6 hasta 16 velocidades hacia adelante, en función del servicio a la que realiza la carga a transportar. Existe otra caja que está denominada de 8 velocidades. Está formada por una caja de 4 con un grupo compuesto ya por cambio de gama o de piso que dobla el número, que duplica el número de la
velocidades en la caja. En la gama baja están de la 1 a la cuarta velocidad y en la gama alta están de la quinta a la octava. También existe otra de 16 velocidades. Para cuando les salga alguna pregunta, no diga solamente existen hasta 8, que también existe una caja de cambio hasta 16 velocidades. Si a la caja anterior se le añade otro grupo de engranajes antepuestos, partidora o algún splitter, se dobla de nuevo el número de velocidades. O sea, de 8 pasa a ser 16. Tal como de 4 pasaba a ser 8, de 8 pasa a ser 16. Es decir, cada una de las 8 velocidades se puede subdividir en dos velocidades, baja y alta, y se obtiene una caja de 16 velocidades hacia adelante. Una evolución de este tipo de cambio es el cambio semiautomático que incorpora un sistema electrónico que aconseja la relación apropiada en cada momento que el conductor puede modificar antes de accionar su embrague. Ahí está, caja de velocidades, ahí está la 16, 8 y 16. Acá es donde se muestra la duplicidad. También existe una caja de cambio automatizada. Este modelo permite realizar una conducción en modo manual y también automático, sustituyendo la palanca convencional por un sistema de accionamiento electroneumático con embrague robotizado que carece de pedal de embrague o con pedal de embrague que se emplea exclusivamente para iniciar la marcha o detener el vehículo. Un sistema electrónico gestiona en cada momento cuál es la relación de marchas que se debe acoplar para el funcionamiento óptimo del vehículo, en función de las variables como el peso, el sentido y grado de inclinación, la posición del pedal de acelerador, las revoluciones del motor, de giro del eje del motor, el accionamiento de alguno de los frenos y la propia marcha acoplada. Todo esto aparece en una caja de cambio automatizada. Ya para más eh, conocimiento de esta caja ya habría que ingresar a, a buscar más detalles de la caja de cambio automatizada. ¿Cuáles son sus características? En lugar de la convencional, dispone de un mando para activar o desactivar el sistema electrónico de gestión y realizar el cambio de velocidad de forma manual. Son generalmente de 12 a 16 velocidades, pueden disponer de sincronizadores y sensores para informar el sistema electrónico en este caso, y algunas cuentan con un freno interno eh, para parar los ejes de la caja y poder acoplar las velocidades con mayor rapidez. Vamos a la automática, esta es la que muchos vehículos tienen. Dice, se utiliza frecuentemente en los vehículos de servicios urbanos y suburbanos, como autobuses o camiones para recogida de residuos. Entre sus elementos y características destacan, no tiene pedal de embrague, aunque disponen de un convertidor de potencia y de embrague mecánico interno. Presentan engranaje de tipo planetario o epicicoidal, unidos en, en cascadas mediante unos embrague y freno interno para las diferentes relaciones. Realizan los cambios con carga de acelerador. Tienen limitación en cuanto a la potencia del motor. Requiere un mantenimiento exhaustivo. Dispone de una botonera, o sea, la caja de cambio automática es mucho más delicada que todo tipo de cambio. El kick-down es un interruptor que está en los vehículos automáticos que al final del recorrido del acelerador, cuando el conductor pisa a fondo el acelerador y se activa y el cambio se selecciona la marcha más corta posible dada la velocidad del vehículo en ese momento. La fuerza. A ver, acá tenemos la transmisión manual. ¿Cómo funciona? Vamos a echar una miradita a ver si alcanzamos. Ya. La transmisión manual ha funcionado en los automóviles por décadas. Incluso hoy es la forma más común de transmisión. En este video daremos una introducción conceptual sobre el funcionamiento de una verdadera transmisión manual con marcha en reversa.
La pregunta básica es, ¿por qué hace falta la transmisión en un auto? El poder generado por el motor fluye por la transmisión antes de llegar a las ruedas. La función básica de la transmisión es controlar la velocidad y el par de torsión disponible para las ruedas bajo diferentes condiciones para manejar. Por ejemplo, si se quiere subir una colina, se necesita más par de torsión. Al reducir la velocidad en la transmisión, obtendremos mayor par de torsión con el mismo esfuerzo. En cambio, si la demanda de torque es baja, podemos aumentar la velocidad de la transmisión. Ahora veamos el funcionamiento interno. Las transmisiones manuales funcionan con el principio básico de relación de transmisión. Acá se muestra un mecanismo básico. Aquí los ejes de entrada y salida están conectados a través de un eje secundario. Un mecanismo de 3 velocidades luciría así. Está claro que al deslizar los engranajes podemos obtener diferentes relaciones de transmisión. Esta transmisión es más específicamente llamada transmisión de engrane deslizante. Son buenas para controlar la velocidad, pero tienen una desventaja inherente. Es complicado deslizar de un engranaje para interactuar con otro. La transmisión de engrane constante resuelve este problema permanentemente. Acá los engranajes están siempre engranados, pero con una gran diferencia. Acá los engranes de salida están conectados de forma holgada con el eje. Si conectamos solo un engrane con el eje a la vez, el eje tendrá la velocidad del engrane conectado. Con la ayuda de un conector hipotético, acá se muestran diferentes relaciones de engranajes. Bueno, ahí podíamos ver, estimados amigos de Práctica Test, que tenemos una ingeniería hermosa, una ingeniería muy no comprensible. Al final estamos dándonos cuenta de cómo actúa nuestro vehículo en en lo que llamamos transmisión manual, transmisión automática, semiautomática. Lo único que a veces nosotros hacemos, les digo, a los conductores de clase B, nos subimos al vehículo y lo echamos a andar, pero también tenemos que saber cómo funcionan los tipos de vehículos nuestros. Bueno, hemos visto todo lo que conlleva al sistema mecánico y de prevención en los motores y los sistemas que trae el motor, ya sea de lubricación, ya sea sistema de transmisión. El eléctrico no estaría faltando para la otra clase. eh, y bueno, la verdad las cosas es que tenemos que dar una visión general a todo lo que hemos visto el día de hoy, de acuerdo a la mecánica y a la conducción preventiva. Así que bueno, voy a dejar de presentar para poder despedirme de todos nuestros amigos que están en pantalla. Acá lo tenemos. Ya tenemos por ahí a Oscar, a Jaime, a Patricia, a Patti. Todos los códigos de usuario que aparecen numérico los dejamos cordialmente invitados para la próxima clase, día martes y miércoles. Estamos revisando el libro del conductor profesional a las 18 horas 6 de la tarde. Así que muchas gracias por su sintonía. Nos estamos reencontrando nuevamente. El día lunes nos encontramos con nuestros conductores postulantes a la licencia clase B, revisando el libro para la conducción en Chile. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen descanso. Oscar Gatica, no sé cuándo te toca tu prueba. Estamos por ahí mirándote en el chat para tu clase A3 y A5. Desde ya esperamos que te vaya, pero muy bien, estimado Oscar. Y todos los demás que están conectados y los que ven por las plataformas en diferido en YouTube, esperamos que también les vaya muy bien en la postulación a su licencia clase profesional. Por acá nos responde Oscar, nos dice la otra semana, estimado. Gracias por los deseos. Sí, específicamente para ti y para todos los que están conectados, que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao.